Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer día de la semana Conexión Cayetano. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jean-Pierre Tincopa, docente de la nueva carrera de Ingeniería Informática, quien nos va a comentar un poco sobre esta carrera en particular. Ingeniero, muy buenas tardes, lo dejamos con nuestro público. Buenas tardes. Encantado de estar aquí, de haber recibido esta invitación. Muchos se preguntarán qué tendría que ver una carrera como ingeniería informática en una universidad que se asocia mucho a temas de ciencias de la salud o biológicas. Entonces, la misión de hoy es poder darles a entender la cantidad, la gama de aplicaciones que hay en el área de la medicina usando la informática. Es informática en salud. Entonces, bueno, como saben, esta es la presentación de la carrera de Ingeniería Informática. Y la temática sería inteligencia artificial en salud. Para ello quisiera irme un poco más atrás. Si bien el término de inteligencia artificial es relativamente nuevo, mejor dicho, se ha popularizado en los últimos años, no es algo nuevo. En la historia de inteligencia artificial data desde 1950. En esos años, Alan Turing hizo el test de Turing. Si alguna persona ha visto la película de Alan Turing, que en Latinoamérica se llamó Código Enigma, pero su nombre original es The Imitation Game. Esto hace referencia a un paper que sacó Alan Turing en esos años, en los cuales en la redacción decía que qué tan capaces serían las máquinas de jugar el juego de la imitación. Y luego proponía el test, el cual se basaba en que una máquina podría llegar a engañar a un ser humano haciéndole creer que es una persona. Él sostenía que si es que la máquina es capaz de llegar a engañar a ese ser humano, entonces la máquina posee inteligencia. Entonces, se habla de que ese es un inicio de la inteligencia artificial como tal. Pero el término inteligencia artificial recién en 1955 fue acuñado por John McCarthy, y luego tuvo diferentes avances. Por ejemplo, este es Alan Turing, en el 64 se hizo uno de los primeros chatbots. Muchos ya deben estar familiarizados con estos chatbots en el Messenger. Hay muchas empresas que ya lo tienen implementado, pero una de las versiones más básicas que había es uno llamado Elisa, que es un pionero de esta área que fue desarrollado en el MIT. Ahora, este software intentaba tener conversaciones con humanos de manera automática. Hasta el 97, Deep Blue fue un software creado por IBM, el cual fue el primero en vencer al campeón mundial de ajedrez en el juego. Eso fue el primero en la historia que pudo ganarle a ese campeón mundial. Y en el 98 se creó Kismet, que es este pequeño robot que puede realizar pequeños gestos faciales con una inteligencia básica artificial que respondía a diversos sensores. Tenía unas cámaras y sensores de movimiento que interpretaba a la persona y podía imitar esas gesticulaciones con esa inteligencia artificial básica. Luego hay otros ejemplos más conocidos, como el 2002 de Roomba, que es un aspirador automático, Siri, que es la inteligencia artificial con una interfaz de voz de Apple. Y un punto importante en 2011 es Watson, que inicialmente se creó para hacer una inteligencia artificial que respondía preguntas, incluso concursó en un show de televisión de esos años, en el cual pudo vencer a los campeones actuales, logrando un premio de 1 millón, y que a partir de 2013, 2 años después de esta victoria, decidió que una de las primeras aplicaciones comerciales de esta inteligencia artificial sería ayudar en la gestión de decisiones de tratamiento de cáncer de pulmón, uno de los primeros avances en salud. Y el test de Turing, que comenté al inicio, que fue en 1950, no fue hasta el 2014 vencido por una inteligencia artificial llamada Eugene Goffman. Esta pudo convencer a un tercio de los jueces de un concurso de test de Turing de que en realidad era una persona cuando era una máquina. Ahora, se suele confundir mucho el término de inteligencia artificial con machine learning y últimamente también con deep learning. Hablando de manera general, lo que engloba todo sería la inteligencia artificial. Pero de manera más específica, una subrama sería el machine learning, que se basa específicamente en técnicas y algoritmos que aprenden en base a las entradas y salidas que tú le otorgas.
diferencia del Deep Learning, que no solamente se basa en los datos que tú le otorgas, sino que tiene un funcionamiento similar que trata de imitar al cerebro humano. Por darles un ejemplo, si tú quieres reconocer un gato, tú tendrías que introducir que tiene tal forma, tiene tantas orejas, cuántas patas, y en base a esas decisiones, a ese input, el Machine Learning va a poder hacer una clasificación y decirte si eso no es un gato. Pero el Deep Learning no solamente se va a basar en la información que tú le das, sino que va a tener subcapas en las cuales se interconectan para poder de alguna u otra manera razonar e interpretar qué lo hace un gato. Entonces no solamente podrías obtener la respuesta de si es un gato, sino también las características de su raza. Entonces, se habla de Deep Learning, de aprendizaje profundo, porque se basa en un conjunto de capas y en esos, en muchos casos, son una gran cantidad de capas, por lo tanto, un aprendizaje más profundo. Ahora, Machine Learning a la actualidad se está aplicando en muchas áreas, en las finanzas, como les comenté, la robótica, el e-commerce para poder recomendarte qué cosa comprar, cuándo comprar, la ciberseguridad para poder automatizar con cámaras la vigilancia, por ejemplo. Y en la salud, como menciono, podríamos separarlo en 3 subramas. Lo que sería investigación y desarrollo, el cuidado del paciente en sí, y imágenes médicas y el diagnóstico. Hablando de investigación y desarrollo, una de las aplicaciones sería el descubrimiento de nuevos fármacos. La empresa Numedi hace uso de Big Data, que es usar un gran volumen de datos para poder procesarlos en conjunto con inteligencia artificial para descubrir nuevas drogas. Ahora, otra empresa, 4Quant, hace algo similar, pero para evaluar la eficacia en base a otros fármacos. Hace un análisis cuantitativo en base a las muestras. Y luego, en base a eso, obtiene eficacias de tantos fármacos con diferentes parámetros. Todo esto trata de orientar a que la medicina a largo plazo sea más personalizada con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la empresa Binarts creó Binomio, que es un sistema de análisis genéticos basado en inteligencia artificial para esta medicina personalizada. La idea es llegar a un punto en el cual cada persona, independientemente, tenga un sistema automático que pueda detectar si un fármaco va a ser útil o no en base a su información genética. Ahora, otro caso importante que me gustaría mencionar es el caso de Blue Dot. El año pasado, a finales del año, el 30 de diciembre, este software pudo detectar el brote de coronavirus desde esa fecha. O sea, si vieron en las noticias un titular que es con la inteligencia artificial se logró predecir el coronavirus de forma temprana, eso se refería a Blue Dot. Entonces, ellos usan procesamiento de lenguaje natural. O sea, hacen un análisis de noticias en varios idiomas y del tracking del movimiento de los aviones de donde se desplazan de un punto a otro, y pudo detectar el brote inicial de coronavirus en Wuhan y lo etiquetó como una neumonía inusual. Entonces, luego de eso, no solamente predijo el centro, sino también predijo para dónde se iba a disparar, a qué países se iba a desplazar, que coincidió con exactamente cómo pasó este brote de coronavirus. En imágenes médicas, aquí hay algo importante. Usualmente, uno de los procedimientos para obtener diagnósticos es tener personal capacitado para poder, a través del microscopio, poder observar la presencia de diferentes bacterias. Entonces, si tú a ese microscopio le agregas una capacidad de inteligencia artificial a través de una cámara con procesamiento de imágenes, puedes detectar de forma más rápida y precisa esto. Pero ahora, no solamente es una ventaja por la rapidez, sino por la cantidad de profesionales con las que uno cuenta. Como sabemos, en nuestro país hay un gran déficit de profesionales, sobre todo en las regiones. Todo está centralizado en Lima. Pero si logras desarrollar un sistema automático que pueda detectar patógenos en una muestra, puedes hacer que ese trabajo lo lleves a provincia y donde no haya un médico especializado o un profesional especializado en leer ese tipo de diagnóstico, pueda darse y así descentralizar de alguna u otra manera la salud. Hay varios ejemplos de este tipo de trabajos. El trabajo del doctor Simic, por ejemplo, con tuberculosis es un ejemplo de esto. Aquí les he puesto un ejemplo que se desarrolló en Harvard.
Y hablando de nuevo de COVID, este trabajo se hizo en China, en el cual se reclutaron 495 pacientes, en los cuales se sacó tomografías computarizadas en base a 3 vistas, axial coronal, axial y sagital. Se hizo una fusión de esas 3 vistas y usando Deep Learning, como digo, aprendizaje profundo, pudo hacer un modelo que predecía si estas imágenes correspondían a personas con coronavirus o sin coronavirus. Obviamente, todos estos 495 se usaron para entrenar el modelo y la idea luego fue usar esto para agilizar todo este tipo de procedimientos. O sea, si tienes, sobre todo en un tiempo de pandemia, donde tienes que hacer diagnósticos lo más rápido posible, una herramienta como esta, al igual que la del microscopio, sirve para agilizar los procesos de los hospitales que, como sabemos, están colapsados. Este es un ejemplo interesante porque es de código abierto. Cuando digo código abierto, significa que cualquier persona puede acceder al código fuente, puede usarlo, puede saber cómo está hecho y puede mejorarlo. Esto se basa en imágenes de radiologías. Lo que haces tú es, importas tu imagen radiológica y te dice el riesgo de tener diferentes patologías. El nombre de esta inteligencia artificial se llama Chest, y, por ejemplo, te dice la proporción, mejor dicho, la intensidad o la proporción de tener una patología o no, si está en riesgo o si está sano, en cada una de estas condiciones. Y en algunos casos en los cuales está más cerca de tenerlos, te da una explicación de cómo se basa en hacer ese diagnóstico. Este es otro ejemplo de alertas tempranas, pero que trabaja no solamente a nivel de software, sino también de alertas con un sistema automatizado. Este ejemplo se basa en un paper de Nature en el cual se concluía que se podía alertar una lesión aguda renal con 48 horas de anticipación, que este tipo de condiciones puede llegar a ser letal para el paciente en muchos casos. O sea, aquí, por ejemplo, vemos 2 caminos, en el cual sería el camino normal, en el cual tiene que recibir sus exámenes, sus resultados, y luego tiene que esperar a que el doctor lo analice. Y el otro camino en el cual automáticamente esto se ha notificado y el sistema analiza si es que estás en riesgo o no para poder prevenir ese tipo de episodios y así evitar la muerte de las personas. Ahora, hablando de sistemas del apoyo al diagnóstico, o también llamados sistemas de soporte a la decisión clínica, son sistemas que, a diferencia de los otros ejemplos en los cuales te dice directamente si tienes o no una condición, estos tratan de conducir a que la decisión del médico sea más fácil. Obtienen de igual manera parámetros del paciente y lo que hacen es procesarla para decir más o menos qué podría indicar o qué podría hacer la condición para que el doctor tome diferentes decisiones. Entonces, en base a este ejemplo de sistemas de apoyo al diagnóstico, quisiera explicarles un trabajo que hice el año pasado, el cual se llama, es un sistema de ayuda al diagnóstico para evaluar neuropatía diabética basado en los puntos de presión plantar y machine learning. Bueno, lo explico. Hablando de la problemática, desde el 1980 hasta el 2014, la cantidad de personas con diabetes ha aumentado progresivamente y se dice que la prevalencia se ha duplicado en los últimos 30 años. Ahora, de estos pacientes, entre el 30 y el 40% de ellos no sabe que tiene ese diagnóstico. Ahora, cuando se habla de neuropatía, se habla de una pérdida de la sensibilidad de las extremidades, el cual puede llegar a que la persona, al tener heridas, no la sienta, y eso puede desencadenar en úlceras, y específicamente en personas diabéticas, esas demoran muchísimo en curarse, que si no se atienden a tiempo pueden conducir a una amputación. O sea, se dice que la neuropatía es altamente incapacitante. Entonces, lo que se hizo es un algoritmo para predecir la neuropatía basado en un reclutamiento, y la forma de obtener estos datos era a través de un sistema electrónico, que es el de aquí. Aquí tenemos un modelo de adquisición derecho-izquierdo, el cual se basa en sensores de presión, es decir, el paciente coloca sus pies sobre la plantilla
y cada punto de presión te indica cuánta presión está recibiendo estos puntos colocados. Ahora, estos se envían de forma inalámbrica, es una computadora que los recepciona y almacena cada uno de esos valores en valores separados por comas. Y una vez hecho el reclutamiento, se procesaron todos estos datos a través de Python para hacer un modelo predictivo, es decir, que nos puede indicar si estos datos, separándolos por clases, indicar si tiene o no tiene una neuropatía. Para obtener ese modelo predictivo, se usaron estas variables, que son la edad que reporta el paciente, el peso que tiene en el momento de la prueba, la estatura que tiene, la talla del zapato que está usando, si es persona, si es hombre o mujer, el tiempo que lleva con la enfermedad, desde el momento que fue diagnosticado hasta el momento de la prueba, y luego si es que ya tiene el diagnóstico de neuropatía. Y luego los valores de 1 de 9 se refiere a los valores de los sensores del pie derecho, de I1 y I9, a los sensores del pie izquierdo. Esta es la interfase que desarrollamos. Aquí se ingresan los datos del paciente, sus nombres, apellidos, el sexo de la persona, la edad, los años, el peso, la altura y el calzado. Una vez que se tienen esos datos, se inicia una adquisición. Lo que se hace es enviar los datos de presión plantar en tiempo real a la persona y se va variando a través del nivel de presión que está recibiendo y luego te muestra un informe. Y una vez que obtienes el informe, puedes ver el resultado en base al modelo predictivo que acabas de desarrollar. Y luego puedes exportar estos resultados. Este es un video demostrativo de cómo funciona el sistema. A ver. No sé si se paró, ¿sí? Como se ve, se va graficando los niveles de presión de la persona y una vez que se obtienen todos estos valores, se guardan los valores picos para que esos entren en el algoritmo del modelo predictivo. En este trabajo se obtuvo una precisión de 0.85 con una validación cruzada, que es un valor bueno para ese tipo de modelos predictivos. Y bueno, esos son los resultados. Hablando un poco de cómo se podría aplicar este tipo de proyectos en la carrera, en la currícula tenemos a partir de cuarto ciclo herramientas para análisis de datos, que son ya una introducción a estos algoritmos de Machine Learning, y en los siguientes ciclos sería herramientas para el análisis de datos 2, que ya serían herramientas no solamente para Machine Learning, sino también para Deep Learning. Y en general, hay toda una concentración en la carrera para lo que es Data Science, donde van a poder mezclar tanto Machine Learning con Big Data. Entonces, lo que se espera del perfil del estudiante de Ingeniería Informática es que sean creativos, que sean dinámicos y que les interese el trabajo multidisciplinario, porque como el trabajo que acabo de explicarles, no se puede hacer con un solo profesional, sino con un conjunto de varias áreas. En este trabajo estuvieron involucrados médicos, tecnólogos y biólogos para poder ver la plausibilidad biológica, hacer el reclutamiento y desarrollar la aplicación. Entonces, ese tipo de trabajos, la cantidad de áreas en las cuales se puede aplicar el Machine Learning es bastante extenso. Entonces, estoy seguro que si ingresan en esa carrera, proyectos no les van a faltar para nada. Y no sé si quieren mencionar algo del factor quinto de secundaria. Sí. Antes de comenzar a ir con las modalidades de admisión, ingeniero, tenemos un par de preguntas acá del público. Sí, a Por ver. ejemplo, ¿en qué sectores de la industria se puede aplicar la ingeniería informática? Como les dije en las primeras diapositivas, estos son los 5 áreas en las cuales más se están desarrollando la informática. Yo diría que más en salud y finanzas es donde más está creciendo. Ujú. Toda el área de fintech
también está teniendo bastante desarrollo y exploración. Pero como Esto, menciono, en el área de la salud, la cantidad de aplicaciones son muy diversas y la cantidad de condiciones y patógenos que se podrían predecir son bastante extensos. fintechs como los bitcoins de ahora, de criptomoneda. En las finanzas, claro, eso también, todo lo que es Bitcoin también podría entrar ahí. Claro. Y coméntenos sobre, bueno, la importancia de la ciberseguridad, del Big Data, todo esto en la formación del estudiante de ingeniería informática. Bueno, por ejemplo, lo que es ciberseguridad, ya se están trabajando en varios países el procesar imágenes en base a los movimientos o la entropía de las personas de un lugar. Se sabe que con diferentes algoritmos se puede obtener la predicción de que si es que está ocurriendo un evento anormal en un lugar, se puede saber y alertar a las autoridades exactamente qué es lo que está pasando. Eh, Otra aplicación semejante a la seguridad, por ejemplo, es que en China ya están haciendo unos cascos que pueden, a través de inteligencia artificial, medir la temperatura y saber cómo una persona está con fiebre y poder predecir de alguna u otra manera un síntoma más para detectar una expansión del COVID. Sería otro ejemplo. Ok. Y coméntenos, ¿por qué elegir Cayetano para estudiar esta carrera de ingeniería informática? Como digo, la cantidad de disciplinas que hay en Cayetano con las cuales se pueden unir en conjunto con esa carrera hacen que el potencial sea gigantesco. Ujú. Podría decir que para cada carrera que hay en Cayetano en conjunto con informática puede encontrar un proyecto que desarrollar. Estoy seguro de eso. Y la universidad permite este trabajo con las diferentes áreas en temas de investigación o temas de trabajo, permite el cruce de Multidisciplinarios. estudio. Así es, que bueno, en verdad esa información para que tengan en clara los que están interesados y los que nos están siguiendo ahora. Bueno, queremos agradecerle por el tiempo que hemos tenido y antes de concluir queremos invitarla para que vean las modalidades de admisión. A ver si podría, por favor, ingeniero. Ya, les comentamos, bueno, para los que se encuentran en quinta secundaria, pueden postular este 29 de septiembre al factor quinto secundaria. El cierre de inscripciones es este 21 de octubre, 21 de septiembre al mediodía. Hasta ese día pueden inscribirse por la página web cayetano.com o por marca Cayetano, o para cualquier información, consulta, nos pueden contactar por el Facebook, por Instagram o por el WhatsApp. Y para los que se encuentran en quinta secundaria, y los que han terminado el año pasado y tienen un promedio de 14 para arriba, tienen la modalidad del factor excelencia el 8 de noviembre. Ambas modalidades van a ser de manera virtual y las pueden rendir desde cualquier punto del país. Ingeniero, y unas palabras antes para convencer a los interesados que se animen por estudiar informática en Cayetano. Bueno, si han visto la presentación, estoy seguro que van a poder revisar luego el video y ver que las referencias, hay muchísimo trabajo en conjunto que pueden investigar y estoy seguro que al saber todo lo que se puede hacer, van a poder decidir si estudiar esa carrera o no. Estoy seguro que les va a interesar mucho. Y es una carrera que, por lo que tengo entendido, está con una creciente demanda, ¿no? ¿Así es? Así es, Ujú. exactamente. Más en Porque estos tiempos de pandemia. hay una gran oportunidad de oportunidades laborales para los que quieran desarrollarse en esta carrera. Y bueno, sin más que decir, quisiéramos agradecerle, ingeniero, por el tiempo y a todos los que nos están siguiendo hasta otra oportunidad. Nos conectamos el día de mañana a las 5 p.m. para nuestra charla de conexión de la carrera de laboratorio clínico. Ha sido un gusto y buenas tardes. Buenas tardes a todos.